Una iglesia solo avanza de rodillas, es decir, orando. Y tú y yo tenemos que orar. Nuestra principal labor como creyentes, mis hermanos, es seguir cerca al Señor Jesucristo. Y Él, mis hermanos, se va a encargar del resto de las cosas. A veces hacemos muchas cosas y olvidamos lo principal de estar conectados con nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que ustedes hagan esta conexión con Cristo Jesús y que puedan conectarse en oración. Y estamos en esta serie de predicaciones, mis hermanos, que se llama Casa de Oración. Y la idea es animarles y que entendamos, mis hermanos, qué es la oración. Es animarnos a orar. Y esa es la intención, mis hermanos, de que podamos estar animados a estar orando constantemente, mis hermanos. Que podamos orar así. Título de la predicación hoy es este, mis hermanos. Hoy no se ve muy bien. Tenemos un problema allí seguramente con un cable, entonces se ve muy psicodélico hoy, se ve rosa. Entonces tenemos allí un problema seguro con un cable en la pantalla, pero ustedes lo tienen allí, yo les voy a ir diciendo lo que tienen que rellenar, es muy fácil. Pero el título de la predicación es ¿Cómo conectar con Dios en oración? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos conectar con Dios en oración? También hemos editado un boletín mensual de oración. Si tú tienes una petición, escríbela allí en ese boletín, entrégaselas a mis hermanas del grupo de intercesión. Ellas se han comprometido a orar un mes, estar orando un mes por eso que tú pongas allí. Van a estar orando un mes, diariamente van a estar orando. Entonces, si lo quieren entregar al finalizar el culto, mis hermanos y mis hermanas van a estar orando durante un mes para que ustedes puedan tenerlo, ellos puedan orar por esto, mis hermanos, por esta petición que ustedes pongan allí. ¿Cómo conectar con Dios en oración? ¿Cómo podemos estar en contacto con Dios en oración? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. La semana pasada vimos que tenemos que dejar de ser cristianos tibios. Y hoy quiero compartirles, mis hermanos, esto. ¿Cómo podemos conectar con Dios en oración? Si quieren inclinar sus rostros, mis hermanos, y vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu misericordia y tu fidelidad. Gracias. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu amor. Gracias también, Señor, porque eres bueno en gran manera. Nos has guardado y cuidado. Nos has dado de tu misericordia, nos has dado de tu protección constante. Realmente eres bueno. Y estamos aquí, listos para adorarte. Nuestro corazón está dispuesto. Que tu palabra penetre profundamente en nuestras vidas. Que, bendito Dios, podamos en esta mañana entender de tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Que después de escuchar esta predicación, después de escuchar tu palabra, podamos tomar la decisión de llevarla a cabo y de apartar algún tiempo en nuestro horario, en nuestra agenda para orar. Esto es lo que deseamos, mi Señor, y esto es lo que te pido que ocurra en esta congregación y con mis hermanos, que puedan tomar la decisión de apartar un tiempo para que puedan estar en contacto contigo, mi Señor, a través de la oración. Es lo que te estoy pidiendo. Gracias, gracias por tu misericordia, gracias, gracias por tu fidelidad, también gracias por tu bondad. Muchas gracias. En Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Espero que todos tengan un boletín allí, mis hermanos. ¿Cómo podemos conectar con Dios? Vivimos en una sociedad, mis hermanos, en el mundo, el cual está con muchas conexiones ahora. Estamos conectados, mis hermanos, a través de Internet. Y estamos conectados a través de señales, mis hermanos, de Bluetooth y infrarrojos. Podemos poner nuestros aparatos electrónicos, nuestro teléfono y conectar, pasar información de un teléfono a otro inmediatamente. O podemos conectar, mis hermanos, en el carro, en el automóvil. Uno puede ir con el teléfono y contestar la llamada, mis hermanos, directamente de los altavoces del automóvil. Eso podemos hacer.
Eso es fácil, mis hermanos. Yo me doy cuenta, mi carro tiene eso. Yo tengo mi teléfono, mis hermanos, y cuando entra una llamada, entra directo a los altavoces y la puedo contestar directamente allí sin tener el teléfono en la mano. Y también, mis hermanos, el Internet, podemos encontrar cualquier información y podemos estar conectados con diferentes personas a lo largo del mundo, mis hermanos. Yo tengo un grupo de WhatsApp. Yo estuve hace algunos 2 o 3 años, estuve en Hawái, estuve allí en un curso de liderazgo avanzado y estoy conectado con varias personas de diferentes partes del mundo, de Bolivia y también de Brasil y de Guatemala, mis hermanos, pero también hay personas allí de Malasia, y hay personas de la India y de Filipinas también, y hay alguna persona de Ucrania. Y cuando se manda un mensaje, inmediatamente este mensaje aparece en el teléfono. Eso es sorprendente. Estamos tan conectados, mis hermanos, unos con otros, pero también es muy sorprendente que en esta época estemos tan poco conectados con Dios. Estamos muy conectados con otras personas, mandamos correos, mandamos mensajes, mandamos incluso fotografías y videos por nuestro teléfono o a través de nuestras computadoras. Queremos estar conectados con otras personas, pero mis hermanos, es sorprendente que estemos tan poco conectados con Dios. No le buscamos, y la idea es que le busquemos, mis hermanos. El estar en contacto con Dios, el orar, es la conexión más básica de la vida cristiana. Y tú y yo debemos, mis hermanos, procurar estar conectados con Él. Vean este pasaje, mis hermanos, si lo pueden ver en la pantalla. Si no lo tienen allí, es Juan 15:7. Juan 15:7, mis hermanos, en esta versión de la palabra, lo voy a leer, dice allí este pasaje: si permanecen unidos a mí y mi mensaje permanece en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Pueden subrayar, por favor, mis hermanos, la primera parte, la letra o la palabra sí. La palabra sí está ahí subrayada, sí. Es una condicional, es una condicional. Y este versículo, mis hermanos, es un versículo increíble, es como un cheque en blanco, como si Dios nos diera un crédito ilimitado. Es increíble este versículo. Si tú colocas allí, subraya la palabra sí, es de condición. Déjame decirte, la razón por la cual a veces no tenemos respuesta de Dios a nuestras necesidades, la razón por la cual no vemos el obrar de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, es porque no estamos conectados con Dios, no estamos en contacto con Él. Fíjense bien, dice, sí, es una condición. Si tú permaneces unido a mí, subraya esto en este versículo, unidos a mí. Si permanecen unidos a mí y mi mensaje permanece en ustedes, entonces pidan lo que quieran y lo obtendrán. En este pasaje, mis hermanos, nos dice dos cosas fundamentales. La primera, deben estar unidos a mí, dice el Señor Jesús. Deben estar unidos a mí. Eso es lo primero que dice, mis hermanos. Y lo segundo que dice este pasaje, dice, y si mis palabras o mi mensaje permanecen en ustedes, es la segunda cosa. Dos cosas, ustedes permanecen en mí, unidos en mí, y mi palabra permanece en ustedes. Si ustedes hacen esto, dice el pasaje, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Pidan, oren. Es una condición, es una promesa, mis hermanos, por eso comienza con sí, es un condicional. Y si tú y yo permanecemos unidos a Cristo y el mensaje, la palabra de Cristo está en nosotros y nosotros, mis hermanos, estudiamos la palabra, la leemos, memorizamos la palabra de Dios, pensamos en ella con seriedad, entonces, mis hermanos, podemos acercarnos a Dios en oración y pedir, dice el pasaje, lo que queramos y podemos tenerlo, mis hermanos. Realmente, mis hermanos, lo importante aquí que yo quiero decirte es cómo podemos permanecer unidos a Cristo. Dice allí, si permanecen unidos a mí. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos llevar a cabo esto? ¿Cómo podemos estar
conectados con Dios? ¿Cómo podemos estar unidos a Él? En diferentes partes del mundo, mis hermanos, la gente quiere conectarse con Dios, quiere estar conectada con Dios. Mis hermanos, yo tuve la oportunidad de viajar por el Medio Oriente, mis hermanos, y estuve en Japón una temporada, mis hermanos, en Tokio, y bueno, dentro de la parte turística visité varios templos budistas. Y los templos budistas, mis hermanos, bueno, pues ustedes los conocen, son como pagodas, mis hermanos, y adentro hay un ídolo y está lleno de velas o veladoras, mis hermanos, y además también hay una serie de rituales que las personas cumplen al acercarse a la pagoda, mis hermanos, al acercarse allí para hablar con el Dios que tienen allí. Y entonces una mujer que nos estaba dando un tour nos decía, bueno, miren, para poder acercarse a Dios tienen que hacer primero lo siguiente. Había una pileta donde había agua y había unas cucharones de madera, mis hermanos, entonces uno tenía que lavarse las manos y tomar un poco del agua de uno de estos cucharones y lavarse también la boca. Y dice, después de que ha hecho uno esto, entonces uno se acerca a la pagoda y entonces uno tiene que dar 3 palmadas. Y después de hacer las 3 palmadas, entonces inclinarse ante el Dios y entonces hacer la petición. Entonces yo le pregunté, oye, ¿por qué tiene que dar 3 palmadas? ¿Por qué tiene que aplaudir? Dice, es para llamarle la atención y te haga caso. Ah, está bien. Y luego pregunté, había un gong allí, mis hermanos, uno de estos platos grandes, un gong de estos que le dan con un palo también a este gong, y entonces le pregunté, oiga, ¿y para qué tienen estos gongs? Dice, si no te hace caso con las palmadas, entonces le das con el gong para que despierte y realmente te haga caso, es para llamar la atención, es un ritual que hace la gente, es para despertar al Dios allí que tiene allí. Y tenían que llamar la atención, mis hermanos del Dios. Seguramente yo pensé, bueno, el tipo de Dios que tienen es un Dios que está muy ocupado y no se interesa en las cuestiones humanas. Por eso hay que llamarle la atención. Hay que aplaudir o pegarle al gong, mis hermanos. En otras partes, la gente, mis hermanos, para tratar de conectarse con Dios, para tratar de establecer contacto con Dios, mis hermanos, bueno, pueden bailar, golpear una pandereta, corear ciertas palabras, pensando que así pueden llamar la atención de Dios y estar conectados con Él. La verdad, mis hermanos, muchas personas tratan de conectarse con Dios y hacen cosas así, mis hermanos, para tratar de conectarse con Dios de distintas maneras. La verdad, yo pensaba, mis hermanos, hace tiempo, hace años, que tenía que hacer algunas cosas para tratar de ponerme en contacto con Dios, para conectarme con Él, para agradarle a Él, mis hermanos, y que Él me respondiera. Por ejemplo, pensaba, mis hermanos, yo estuve leyendo durante algún tiempo, cuando era joven, me gustaba leer, mis hermanos, biografías de cristianos, y todavía me gusta. Cuando leo alguna biografía de un hombre, mis hermanos, que trata de buscar a Dios y trato, mis hermanos, de identificarme y de ver por qué o cómo se acerca a Dios y cómo Dios le utiliza. Y entonces, mis hermanos, yo leía algunas biografías y veía que muchos de estos hombres se paraban a las 3, 4 de la mañana a orar. Y entonces dije, me daban unas ganas tremendas de orar. Y entonces comencé a tratar de pararme a las 3, 4 de la mañana, mis hermanos, a orar. Y solamente lo pude hacer durante una semana o semana y media, ya no pude después. ¿Por qué? Porque me estaba durmiendo, mis hermanos, aproximadamente a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y era imposible que yo me parara a las 3 o 4 de la mañana a seguir orando. No puede ser. Y descubrí que estas personas, mis hermanos, de hace 2 siglos, no tenían electricidad. Y entonces se acostaban a las 6, 7 de la noche. Y yo me estaba acostando a las 12, a la 1 de la mañana. Y claro, si se acuestan a las 6 o 5 o 7 de la noche, se pueden parar a las 3 o 4 de la mañana a orar. Pero yo no lo pensaba así. Yo estaba tratando, mis hermanos, de acostarme, o me acostaba a las 12 o 1 de la mañana y trataba de pararme a las 3 o 4 de la mañana a orar. Y por supuesto, mis hermanos, que no lo lograba.
Y cuando oraba, mis hermanos, pues oraba y le pedía a Dios por muchas, muchas cosas. Y trataba de durar más tiempo en oración, trataba de durar más tiempo, mis hermanos, orando. Y entonces yo recuerdo que oraba, mis hermanos, por cada cosa que venía a mi mente. Y pensé que ya había orado suficiente y veía mi reloj, mis hermanos, y solo habían pasado 12 o 13 minutos, no más. Y luego decía, ¿qué más oro? ¿Por qué más cosas puedo pedir? Saben, mis hermanos, como creyentes, a veces tenemos mitos con respecto a la oración. Tenemos mitos, mis hermanos. Y Jesús, nuestro Señor, a menudo, mis hermanos, aclaró estas cuestiones en sus enseñanzas, el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos orar de manera adecuada. Déjame decirte en primer lugar, si no estás orando, déjame decirte, la oración no es para producir culpabilidad, sino es para que se te quite a ti la angustia, el estrés, se te quite a ti la ansiedad. Y a menudo, mis hermanos, pensamos de la oración como un deber y nos sentimos culpables porque no oramos lo suficiente. Y lo que quiero que veamos, mis hermanos, hoy, quitar esto, es que de eso no se trata la oración, no se trata de un deber. Yo les pido, mis hermanos, allí en sus hojas que tienen, en su boletín, tienen este texto de Mateo 6, 7 y 8. Mateo 6, 7 y 8. Permítanme leérselos, mis hermanos, este texto. Mateo 6, 7 y 8. Dice así, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Jesús dijo esto hace 2000 años. Y hoy, mis hermanos, sigue siendo relevante estas palabras para que tú y yo aprendamos a orar. La orar, mis hermanos, es relevante y es importante porque nos conecta con Dios. Y mis hermanos, de verdad, si nosotros comenzamos a orar de manera adecuada, podremos ver respuestas a nuestras oraciones. Es increíble, mis hermanos, que ahora muchas personas incluso buscan la oración para cosas muy superfluas. Vi un libro hace algún tiempo, mis hermanos, estaba en la librería y vi un libro que decía 100 oraciones, 100 oraciones para bajar de peso. Yo dije, esto está muy bien, porque necesito hacerlo. 100 oraciones para bajar de peso. Así se llamaba el libro, mis hermanos. Es una pena, no lo compré y de verdad me arrepiento, lo hubiera comprado para poder bajar de peso, mis hermanos. Pero lo que decía el libro dice, puedes bajar, usted puede bajar 10, 20 o 30 kilos, ¿sí? Con estas oraciones bíblicas que están garantizadas para eliminar la grasa corporal por la eternidad. No solo por un tiempo, es por la eternidad. La verdad, mis hermanos, seguía diciendo el libro, usted no tiene que hacer una dieta especial, usted puede comer todo lo que quiere, ejercicio no lo necesita, no necesita hacer dieta, todo lo que tiene que hacer es repetir estas oraciones especiales. Por ejemplo, decía, el martes ore, yo soy el pan de vida. ¿Ah? Y el lunes ore, el miércoles ore, no solo de pan vive el hombre, y así, usted órelo. Y con eso va a bajar de peso. La verdad, mis hermanos, cuando vi este libro y vi lo que contenía en su interior, me acordé de este pasaje. Cuando ores, no parlotees, no hables sin sentido, no digas cosas sin sentido. Piensan muchos que por sus oraciones, por su palabrería, van a recibir respuesta, por repetir lo mismo una
y otra vez. Me acordé de este pasaje, mis hermanos. Muchos piensan que por su palabrería van a conseguir la petición de parte de Dios. La Biblia es clara con respecto a esto, mis hermanos, y nos dice que no caigamos en esto. La cosa más importante en la vida es que tú tengas contacto con Dios. ¿Has hablado con alguna gran persona, con una gran personalidad? Déjame decirte, tienes el privilegio de hablar con la mayor personalidad de todo el mundo, de todos los tiempos. Y ese es nuestro Dios. Y puedes hacerlo en el momento que a ti te plazca, si tan solo te diriges a Él en oración. Eso es lo más importante al cual tú y yo debemos estar dedicados. Déjame decirte que la oración no es para gente especial. No es para una gente especial, es para gente como tú y como yo, comunes y corrientes. En realidad no es complejo ni es complicado, pero hay que hacer 4 cosas que yo quiero, mis hermanos, que ustedes apunten. ¿Cuál es la primera? Para estar conectado con Dios. Para estar conectado con Dios, ¿cómo conectarme con Dios en oración? Lo primero que tengo que estar es, estaré quieto. Pon la palabra quieto en ese espacio que tienes. Estaré quieto. Pon esta palabra quieto allí. Voy a estar quieto. Este es lo primero. Dice el Salmo 46:10, mis hermanos, de la siguiente manera. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Algunas versiones de este mismo pasaje dicen, mis hermanos, dice, está quieto, mantente en reposo y deja de lado las preocupaciones y sabrás que yo soy Dios. En alguna otra versión de este pasaje dice esto. Oímos esto, estad quietos, estad quietos. En la Ciudad de México, estar quietos, estar en reposo, estar tranquilos. El estilo de vida que llevamos, mis hermanos, es frenético, con un ritmo rápido. Mis hermanos, pero esto es lo que Dios nos dice, debes estar quieto, en reposo. Es el primer paso para que tú puedas conectarte con Dios. Él, mis hermanos, nos da un ejemplo en el Salmo 131. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Ustedes lo tienen allí, en su boletín. ¿Lo podemos leer juntos? Dice así, mis hermanos, estoy en calma, estoy tranquilo, como un niño en el regazo de su madre, como un niño, así estoy yo. Todos hemos visto esta imagen, mis hermanos. Un niño, cuando lo cargamos, nosotros no somos el papá o la mamá y lo estamos cargando. A veces, mis hermanos, lloran los niños. Y están llorando y llorando y llorando hasta que viene la mamá y lo recibe en los brazos y entonces se calma y se queda tranquilo, se queda quieto, se calla, deja de llorar. Dios dice, mis hermanos, en este pasaje, dice, cuando vienes a mí a orar, debes estar quieto. Debes tener la misma sensación de paz que tiene un niño cuando está con su madre, donde está a salvo. Cuando vamos a orar, debemos tener esto mismo, mis hermanos. Lo que tú y yo tenemos que hacer es programar tiempos de tranquilidad lejos de nuestras agitadas vidas ocupadas. Tiempos de tranquilidad. Mis hermanos, tenemos que hacer esto. El Señor Jesús lo hacía continuamente. En Lucas 5:16, si lo quieren anotar la cita, Lucas 5:16, si después la quieren ver, dice el pasaje, mis hermanos, que Jesús a menudo se iba a estar a solas para orar. Se apartaba a lugares solos, desiertos, donde nada más estaba Él para orar. Si el Señor Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que alejarse de su rutina normal y encontrar tiempo para estar a solas con Dios, ¿cuánto más lo necesitamos tú y yo hacer esto? Tenemos que tener épocas, espacios para estar orando con Dios. Necesitamos tener un tiempo cada día, necesitamos tener un tiempo cada semana para orar con Dios.
debemos buscarlo y debemos tomar la decisión de ponerlo en nuestra agenda. Es decir, mis hermanos, debemos programarlo. Si tú no programas este tiempo para estar con Dios, jamás lo vas a hacer. Puede que tengas la intención, puede que tengas la disposición, voy a orar, pero tienes que apartar el tiempo en tu agenda, en lo que vas a hacer diariamente, apartar ese tiempo, de tal a tal hora voy a orar y hacerlo. Si no, aunque tengas la mejor intención, la mejor disposición, no vas a orar, no lo vas a hacer. Quizás sea bueno que tengas algunos minutos, media hora diaria, una hora diaria, y quizás cada semana puedas aumentar el tiempo, y quizás cada mes, un mes, puedas decir, este día, dentro de este mes, todo el día, o mediodía, o todo el día voy a estar quieto y voy a estar con mi Señor en oración. Esto es lo que tú y yo necesitamos, mis hermanos. Es lo que necesitamos. A veces, mis hermanos, envidio a los monjes que están enclaustrados en monasterios, ¿no? Están en un monasterio, ¿quién los molesta allí? Especialmente hay monjes, mis hermanos, que tienen votos de silencio y no hablan. No hablan, mis hermanos, y a mí me encantaría poner un voto de silencio en mi casa, porque mi esposa y mis hijas hablan mucho, mis hermanos. Y la verdad es que son muy extrovertidas y ruidosas. Yo tengo que buscar un espacio para conectarme con Dios, alguna hora donde yo esté solamente con Él, solamente con Él. La única manera de conectarse con Dios en oración es, mis hermanos, a través de la salvación en Cristo Jesús. Y no se puede llegar a Dios sino solamente a través de Cristo Jesús. Es eso. Sin embargo, mis hermanos, hay cosas que quizás te pueden ayudar. Quizás puede ayudarte el que tú estés en la noche solos o en la mañana temprano mientras nadie se ha parado. Quizás puede ayudarte a entrar en contacto con Dios el que tú pongas algo de música cristiana, ¿verdad? Y que puedas adorar a Dios y te puede ayudar a conectarte con Dios. Quizás puede ayudarte el que tú tengas un devocional diario y leas, hagas una lectura para conectarte con Dios en ese sentido. Pero sea lo que sea, tú tienes que buscar un sitio para estar con Dios. Y déjame darte un consejo más, no te apresures. Queremos las cosas rápido. Y a veces vamos a orar con Dios, como ya se nos hace tarde para ir al trabajo, mis hermanos, oramos 1 minuto, 2, 3 minutos y nada más. Si vas a buscar a Dios, no te apresures. Hazlo tranquilamente. Aparta un tiempo sin apresuramiento, donde tú no tengas ninguna otra distracción y no estés apurado. Hazlo así, hazlo. De verdad, mis hermanos, de verdad, yo creo que van a recibir gran bendición de Dios si lo haces. Segundo lugar, mis hermanos, segundo lugar, quiero estar conectado con Dios. No solo debo estar quieto, sino voy a ser sincero. Pon la palabra sincero. Seré sincero con Dios. Voy a ser sincero con Dios. Tú y yo tenemos que ser honestos. Tenemos que ser auténticos. Tenemos que ser genuinos, mis hermanos. Tenemos que ser así, sinceros, genuinos, honestos con Dios. Dice Jeremías 29:13, mis hermanos, ustedes lo tienen allí en su boletín. Dice, me buscarán y me encontrarán si es que vienen a buscarme de todo corazón. ¿Cuál es la idea? Si ustedes me buscan, me van a encontrar si me buscan con toda sinceridad, si me vienen a buscar de todo corazón, si son genuinos, si son honestos. ¿De qué trata el Sermón del Monte? Sermón del Monte, mis hermanos, que está allí en Mateo, de los capítulos del 5 al 7, ¿de qué trata? De la honestidad con Dios y la honestidad con otras personas. De eso trata el Sermón del Monte. De eso trata. Y de cuando vamos con Dios, tenemos que ser genuinos desde el interior de nuestro corazón. En la época de Jesús había personas, mis hermanos, que eran profesionales en orar.
se veían muy piadosos, oraban 3 veces al día. Oraban en la mañana a las 9 de la mañana, apartaban un tiempo, oraban a las 12 del día, apartaban otro tiempo y oraban a las 3 de la tarde. Oraban 3 veces al día estas personas y siempre oraban en lugares públicos para que todo el mundo pudiera ver lo espiritual que eran, qué piadosos eran. Pero en realidad, mis hermanos, no eran sinceros. Estaban orando estas personas solo para dar un espectáculo. Estaban mostrando, mis hermanos, o querían mostrar cuán piadosos y espirituales eran. Ya saben quiénes eran estas personas, ¿verdad? Eran los fariseos. Eran fariseos, mis hermanos. Jesús, el Señor, no podía soportarlos. ¿Por qué? Porque eran pomposos, presuntuosos y fingían estar hablando con Dios, fingían que estaban orando y estaban conectados por Dios, pero eso no era en absoluto lo que ellos querían mostrar. Lo que ellos querían mostrar, mis hermanos, es que ellos eran piadosos. Y en su interior, mis hermanos, no eran genuinos. Realmente ellos se sentían orgullosos de orar y que la gente los viera. Por eso el Señor Jesús dice, ya tienen su recompensa. Buscan fama de piadosos, ya tienen su recompensa. Pero lo que estaban pidiendo a Dios jamás lo iban a recibir. Jesús dejó muy claro que este tipo de personas, mis hermanos, no estaban realmente en contacto con Dios. La oración, mis hermanos, no es algo para ser visto. La oración no es algo para que otros te miren. Jesús dijo esto de los fariseos, mis hermanos, en Mateo 6, 5, 6. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas. La palabra hipócrita, mis hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí, era la palabra que utilizaban en ese tiempo para los actores, para los que escenificaban alguna obra teatral en un escenario. ¿Por qué se les llamaba así, hipócritas o hipócrates, mis hermanos, se les llamaba así a estos hombres? Porque se ponían máscaras. Lo que quería decir la palabra hipócrita, mis hermanos, es los que se esconden detrás de máscaras. Es eso el concepto. Y entonces Jesús dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, es decir, como aquellos que se esconden detrás de una máscara. Dice, les encanta orar en público, en las esquinas, en las calles y en las sinagogas, en los templos, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que eso, que los vean. Porque de parte de Dios no van a recibir algo. No van a recibir algo. Entonces Jesús les dice esta situación. Y déjenme decirle, mis hermanos, este pasaje de la Escritura nos dice algo, continúa el pasaje, déjenme terminarlo, el versículo 6, y déjenme decirles dos cosas con respecto a este pasaje. Dice el versículo 6, pero tú cuando ores, apártate, no te exhibas, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te va a recompensar, te va a hacer sentir su gracia. Este pasaje nos da las barreras más grandes que nos impiden estar en contacto con Dios. ¿Cuáles son las barreras más grandes que nos impiden estar en contacto con Dios? Uno, cuando oras, el que tú trates de impresionar a otras personas. Eso es lo que hacían los fariseos. Y es una barrera, mis hermanos. Si tú estás orando, tratando de impresionar a los que te están escuchando o a los que están a tu lado, en realidad no estás poniéndote en contacto con Dios, porque no te estás centrando en Él, estás centrándote en los demás para que los demás te vean. Una vez, mis hermanos, en una ocasión, estábamos aquí, cuando teníamos los cultos en la parte de abajo, invitamos un coro, mis hermanos, un coro, y después de que cantó el coro, mis hermanos, yo hice una oración. Y la verdad, me sentí muy conmovido por la música, me sentí muy conmovido por esto.
Y al estar orando, mis hermanos, le expresé a Dios algunas cosas. Bueno, al terminar de orar, mis hermanos, y terminó el culto y le agradecimos al coro, ya se estaban despidiendo, ya se estaban yendo, pues todos. Entonces una persona del coro me dijo, oiga, le agradezco cómo oró, qué bonita oración. La verdad, mis hermanos, yo no estaba tratando de impresionar a la gente, yo estaba tratando de dirigirme a Dios. Pero a veces lo que hacemos al orar es tratar de impresionar a los que están a nuestro alrededor, a los que están a nuestro lado, mis hermanos. Y eso es de lo que habla este pasaje. Cuando ores, no trates de impresionar a otras personas. Este es el primer obstáculo, mis hermanos. El segundo obstáculo que a veces tenemos, mis hermanos, al orar es este: tratar de impresionar a Dios con nuestras oraciones. Ahora, no tratamos de impresionar a otras personas, sino tratamos de impresionar a Dios. Tratamos de impresionar a Dios con nuestras palabras, mis hermanos. A menudo lo hacemos de manera inconsciente. Estamos orando lo que pensamos que Dios quiere oír en lugar de decirle lo que realmente está en nuestro corazón. Y estamos tratando de impresionar a Dios con nuestras palabras. Muchas veces yo me he encontrado así, mis hermanos, que a veces oro y estoy orando, mis hermanos, pensando que eso es lo que Dios quiere oír y no lo que está realmente en mi corazón. Si el primer punto, mis hermanos, es este: no te apresures, debes estar tranquilo. ¿Cuál es el segundo punto? No tengas posturas delante de Dios. No hagas esto. No hagas esto. Debe uno centrarse en Dios, mis hermanos. Debemos hacerlo así. La verdad, mis hermanos, hoy a veces utilizamos palabras y utilizamos un lenguaje cristiano. Y a veces, mis hermanos, el lenguaje a veces solamente se convierte en fórmulas, en algún cliché, en una fórmula para orar, mis hermanos. A veces oramos así. Oramos de esta manera, mis hermanos. Por ejemplo, a veces que oramos así: Dios mío, solo queremos darte las gracias, Señor, porque lo has hecho por nosotros, Señor, y gracias por darnos el Espíritu Santo, Señor, y por todo lo que has hecho en el mundo, Señor. Y gracias, Señor, queremos darte las gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor. A veces utilizamos la palabra Señor, mis hermanos, como una fórmula, como un cliché. Es como si yo le dijera, y quiero hablar con Fernando, que está aquí, le dice: ahora Fernando, voy a ir a tu casa, Fernando, y vamos a comer, Fernando, y me gustaría llevar algo para que comiéramos tú y yo, Fernando, y etcétera, etcétera. Y repitiera Fernando, Fernando y Fernando. La verdad, mis hermanos, tenemos que hacerlo más sencillo. Tenemos que hacerlo más sencillo. Lo único que tenemos que decir: mira, mi Señor, oh querido Padre Celestial, eso es todo lo que tenemos que hacer, mis hermanos, y abrirle nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Tú y yo tenemos que ser sinceros con Dios. Déjame darte el tercer paso. Tercer paso, mis hermanos, es este: seré simple. La palabra simple, por favor, ponla allí. Tercer punto: voy a ser simple. En otras palabras, no te compliques. No necesitas palabras de lujo, no necesitas palabras domingueras, no necesitas utilizar repeticiones, no necesitas decir palabras muy elaboradas. No es necesario utilizar una determinada palabra o una frase determinada para conseguir el acceso delante de Dios, para que Dios nos haga caso, para tener su atención. Jesús, el Señor, mis hermanos, dijo que esto no es así. No necesitamos palabras muy elaboradas para que Dios nos escuche. Dice Mateo 6:7, mis hermanos, dice: y al orar, no se pongan a repetir palabras y palabras. ¿Puedes subrayar eso? Repetir palabras y palabras. El pasaje dice: eso es lo que hacen los paganos, imaginando que Dios los va a escuchar porque alargan
su oración. Dicen palabras y palabras, muchas palabras. Van a ser escuchados porque hacen estas palabras. ¿Verdad, mis hermanos? Tú y yo tenemos que concentrarnos en Él y ser simples al dirigirnos con Él. Jesús dio el ejemplo perfecto, mis hermanos, de cómo orar. El Señor Jesús dio este ejemplo perfecto. Dice, mis hermanos, Mateo 6:7, este mismo pasaje, en otra versión dice, al orar, no usen repeticiones sin sentido. No usen repeticiones sin sentido. Jesús, mis hermanos, lo que quiere es que tú y yo oremos bien. Jesús dio un ejemplo perfecto, mis hermanos, en Mateo 6, del 9 al 13. Allí ese pasaje es llamado la oración del Señor o el Padre Nuestro. En realidad, mis hermanos, es un ejemplo, un modelo de cómo debemos orar. Es un modelo, mis hermanos, y el Señor Jesús nos mostró una manera simple de orar. Dice así, mis hermanos, este pasaje, Mateo 6, del 9 al 13. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Jesús comienza esta oración diciendo, Padre nuestro. La manera en que tú y yo tenemos que venir ante Dios es como un niño llega ante su padre, con una necesidad. Tus hijos llegan delante de ti con una necesidad, ¿no es así? Pues así debemos ir delante de Dios. Como un niño llega con su padre, entonces tú y yo tenemos que ir así delante de Dios. Él es nuestro Padre en el cielo. Mis hermanos, tenemos que recordar que Dios está en el cielo y tiene una perspectiva de nuestras vidas y sabe lo mejor para nosotros. La verdad, mis hermanos, Dios sabe todas las cosas y sabe lo que es conveniente para nosotros. Es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial. Y la oración continúa, mis hermanos, diciendo el pasaje, este mismo pasaje dice, mis hermanos, que siempre sea santo tu nombre, que sea santo tu nombre. Nombre de Dios es santo, mis hermanos. Él es santo, Él es perfecto. Tú y yo no lo somos. No lo somos. Y esta oración nos lo recuerda. Dios es el Dios creador, es el Padre Santo que ha creado todas las cosas y que ha dignado mirar nuestras vidas, mis hermanos. La oración continúa, dice allí, mis hermanos, que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. La voluntad de Dios es perfecta, mis hermanos, y lo que Dios tiene para el mundo también es perfecto. Es claro aquí, mis hermanos, que al orar tengo la oportunidad yo y tú también de de entregarnos a Él, de entregarnos en todo lo que somos, de entregar nuestros planes, de entregar nuestras metas, de entregar nuestras vidas a un Padre amoroso. Y no hay riesgo, mis hermanos, de entregarnos al Padre que nos ama. Muchos tienen problemas, mis hermanos, con entregarse a Dios. Si es que si me entrego a Dios, ya no voy a hacer esto. Yo antes tenía la idea, mis hermanos, cuando era joven, dice, estaba un poco reticente en que el llamado que Dios estaba haciendo de mi vida para ser pastor. Y estaba un poco reticente, mis hermanos, y yo decía, es que yo no quiero, porque Dios me va a mandar a África y no quiero irme. Y es tonto, pero eso es lo que yo pensaba. No quiero entregarme a Dios porque me va a mandar a hacer cosas que yo no quiero hacer. Pero déjame decirte, no hay ningún riesgo en entregarse a Dios, en un Padre que nos ama a ti y a mí. Ningún riesgo hay, mis hermanos.
Y luego agrega, mis hermanos, aquí el pasaje: danos hoy el alimento que necesitamos. Mis hermanos, obviamente tenemos necesidades físicas. Tenemos, mis hermanos, necesidad de un techo, tenemos necesidad de comida, de ropa, de trabajo. Y Dios se preocupa por ellas, se preocupa por estas cosas, se preocupa también además por nuestras necesidades emocionales y nuestras necesidades espirituales. Él se preocupa, mis hermanos, por lo que está en nuestro interior, se preocupa por todas estas cosas. Así es que tú puedes ir a orar de esta manera, sabiendo que Él se preocupa de esto. Y luego agrega, mis hermanos, allí: perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan que pecan contra nosotros. Cuando tú estés orando, es un buen tiempo para que tú le pidas perdón a Dios. Y es un buen tiempo para que tú reflexiones de que necesitas perdonar también a otras personas que te han ofendido. Es un buen tiempo en el cual Dios puede transformar nuestras mentes y corazones, mis hermanos, y hacernos ver que hemos pecado y hacernos ver también que necesitamos perdonar a otras personas. ¿Saben, mis hermanos? Esto es lo que he observado en mí mismo y en otras personas. Que cuando uno ora, mis hermanos, antes de que Dios cambie a la otra persona, Dios nos cambia a nosotros primero. Y de eso se trata. Cuando tú vas a orar, Dios te tiene que cambiar y tienes que confesar tus pecados. Y cuando vas a orar, Dios te tiene que transformar para que tú tengas un corazón perdonador por otras personas. Es así, mis hermanos. Tenemos que orar de esta manera. Y luego continúa, mis hermanos, diciendo el mismo pasaje: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo? Déjame decirte, tienes dos, no uno. Tú mismo y el maligno. Y cuando tú cedes a la tentación, como dice el pasaje, mis hermanos, cuando cedemos a la tentación, es porque queremos satisfacer nuestros propios deseos vanos. Queremos satisfacernos a nosotros mismos y cedemos a la tentación. Pero es una oración: Señor, soy débil, lo reconozco, y no permitas que cedamos ante la tentación, que caigamos ante la tentación. Y luego agrega, mis hermanos, el siguiente: el maligno es el diablo. Rescátanos del maligno. En la versión de 1960, mis hermanos, este pasaje dice: mas líbranos del mal. Pero una mejor traducción es esta: mas líbranos del malo, no líbranos del mal. Una mejor traducción es líbranos del malo. Por eso les puse esta versión, porque es correcta este asunto. Dice: rescátanos del maligno. La verdad es que el maligno frecuentemente está buscando ocasión para que tú y yo caigamos. Señor Jesús, mis hermanos, cierra esta oración diciendo: porque tuyo es el poder y la gloria, el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesús, mis hermanos, lo que está enseñando es que Dios tiene todo control. Es decir, Señor, tú estás a cargo de todas las cosas, tienes todo control. Yo creo que tú y yo podemos orar así. La intención del Señor Jesús, mis hermanos, no es que tomáramos este pasaje y lo repitiéramos y lo repitiéramos y lo repitiéramos, sino la intención del Señor Jesús es que tú y yo lo tomáramos como un modelo para que tú y yo pudiéramos orar. No es complicado, no es complejo, es simple, mis hermanos, y podemos venir a orar ante un Padre amoroso diciéndole lo que necesitamos, mis hermanos, y podemos conectarnos con Él. Finalmente, en cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, ¿cuál es el cuarto paso para que yo pueda conectarme con Dios en oración?
¿Cuál es el cuarto paso? Anótalo, por favor, es este. Creeré que Dios me responderá. Anótalo, por favor, al final. Voy a creer que Dios me responderá. Creeré que Dios va a responderme. Saben, mis hermanos, hay dos elementos esenciales para obtener una respuesta a las oraciones. Si los quieres anotar por allí, hay dos elementos esenciales para obtener una respuesta a nuestras oraciones. La primera es la gracia de Dios. Es el primer elemento esencial, la gracia de Dios. El segundo elemento esencial es la fe. Dos elementos esenciales para obtener una respuesta en las oraciones. ¿Qué quiero decir? Tú pones tu fe, tú pones tu confianza en la gracia de Dios. Son dos elementos. Tú tienes fe, entonces depositas esa fe, esa confianza en la gracia de Dios. Es así, mis hermanos. La única razón por la cual tú y yo podemos estar en contacto con Dios es por su gracia. Tú nunca podrías haber estado en contacto con Dios, ni siquiera conocer de Él, si no es por su gracia. Dios es santo, Dios es perfecto, y tú y yo somos exactamente lo contrario. Tú y yo somos pecadores y somos imperfectos. Y no hay manera de que una persona pecadora e imperfecta se ponga en contacto con el Dios santo y perfecto. La única manera es a través de la gracia de Dios. Y se necesita un mediador, y esto es Cristo Jesús. Jesús murió en una cruz para que todos los pecados tuyos y míos pudieran ser perdonados, para que tú y yo, personas imperfectas y pecadoras, pudiéramos tener contacto con un Dios perfecto. Si no fuera por Jesucristo, de verdad, mis hermanos, no podríamos tener contacto con Dios, ni podríamos haberle conocido. Dios tomó la iniciativa, no nosotros, y es un don gratuito, mis hermanos. Es un don gratuito de parte de Dios. Así pues, mis hermanos, lo cierto es que si queremos conectarnos con Dios, tenemos que entender que es por gracia de Él, pero debemos tener fe en Él. Y déjenme decirles un pasaje, mis hermanos. Dice el pasaje, Hebreos 4:16. ¿Lo podemos leer juntos? Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dice, acerquémonos con toda confianza. ¿Lo puedes subrayar? Con toda confianza. ¿Y a dónde tenemos que acercarnos con toda confianza? Dice el pasaje, al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. ¿Lo puedes subrayar? Encontraremos la gracia de Dios que nos va a ayudar en nuestras necesidades. Nos va a ayudar en nuestras necesidades. Allí vamos a encontrar esto, mis hermanos. Debemos confiar en Dios en fe, no en nuestra bondad, no en lo que nosotros somos, no en lo que merezcamos, mis hermanos, sino en la fe que hemos depositado en la gracia de Dios. Nuestra confianza se basa en lo que Jesús hizo por ti y por mí, mis hermanos. Tú puedes pensar que tú no mereces una relación personal con Dios. Tú puedes decir, Dios sabe todo lo que yo he hecho mal. Dios no está interesado en mí. Dios no se preocupa por mí. Pero déjame decirte, es por gracia que tú y yo podemos acercarnos a Él. ¿Qué es gracia? La gracia de Dios es el favor que Dios nos da, que no merecemos, pero que Dios los da por su misericordia. Eso es gracia. Y tú y yo podemos acercarnos así delante de Dios. Podemos acercarnos, mis hermanos.
La verdad, lo que tú y yo tenemos que tener es fe, confianza en Dios. Dice el pasaje, mis hermanos, de Hebreos, de Juan 14:13, mis hermanos, perdón, Juan 14:13, este pasaje dice, mis hermanos, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. La gracia, lo que Dios nos da, mis hermanos, porque Jesús pagó por ello y Él es capaz de hacerlo. Pero tú y yo debemos tener fe. Hebreos 11:6 dice, mis hermanos, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes hacer muchas cosas para agradar a Dios, pero si no tienes fe, no le vas a agradar. Eso es lo que dice el pasaje. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes hacer muchas cosas buenas para tratar de agradar a Dios, pero si no tienes fe, no le vas a agradar. Si no depositas tu confianza en Él. Y agrega el pasaje, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, que le hay, que existe Dios y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Debes creer que Él es real y debes creer, debes confiar que Él quiere premiar a aquellos que quieren encontrarlo. Algunos dicen, pues me gustaría creer, solo que no sé si tengo fe. Déjenme contarles una historia, mis hermanos, y voy a concluir. Seguramente mis hermanos no saben quién es Bruce Davis, pero en esta semana estuve leyendo acerca de él, de este hombre que se llama Bruce Davis. ¿Quién es? Este hombre, mis hermanos, fue miembro de una pandilla satánica, la pandilla de Charles Manson. ¿Quién fue Charles Manson, mis hermanos? Bueno, en la década de los 60, Charles Manson y algunas personas que le acompañaban hicieron algunos de los crímenes y asesinatos más horribles de la historia. Seguramente se acuerdan de una actriz estadounidense que se llamaba Sharon Tate. Bueno, la asesinaron junto con su hijo, estaba embarazada ella, ¿verdad? En un ritual satánico. Bueno, todo este grupo fueron capturados, fueron puestos en prisión. Y mis hermanos, durante los 29 años que pasó en prisión, Bruce Davis estuvo sirviendo allí su sentencia en la cárcel, mis hermanos, este hombre. En 1974, Dios llamó la atención de Bruce Davis, estando allí en la cárcel, en prisión perpetua, y se dio cuenta de la propia desesperación en su vida. Se dio cuenta que necesitaba un Salvador, pero no tenía la fe para creer. No tenía fe para creer. Se dio cuenta que necesitaba a Cristo, pero no tenía fe para creer. Y un día él oró y le dijo, Señor, Dios, tú dices que me amas y los dos sabemos que yo no te amo. Tú dices que quieres ayudarme, pero yo no lo creo. No creo que tú puedas ni quieras ayudarme. Nunca he hecho nada por ti. Pero si todavía me amas y de verdad quieres ayudarme, pues déjame creer y confiar en ti para todas las cosas. Él hizo esta sencilla oración a Dios. Eso es todo lo que él podía dar, no podía dar más. Ni siquiera creía en Dios y ni siquiera creía que Dios le amara a él. Pero a partir de allí, poco a poco, Dios comenzó a transformar su vida. Y él relata, mis hermanos, que cuando él cumplió su año 32 en la cárcel,
porque todavía está en la cárcel. Él finalmente recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que hace este hombre ahora? Está de prisión perpetua, porque cometió crímenes horribles allí en la cárcel. Pero ¿qué es lo que hace ahora? Ahora él lidera la capilla, el culto en la prisión, y él da estudios bíblicos y aconseja a otros que también están en la misma condición que él, en cadena perpetua. Un día un hombre, mis hermanos, nos relata la Biblia, que se acercó a Jesús con su hijo, que estaba muy, muy enfermo. Y le dijo, Señor, ¿puedes curarlo? Y el Señor Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Qué fue lo que dijo este hombre? Señor, ayuda en mi incredulidad. Ayúdame, soy incrédulo. Señor, quiero creer, quiero confiar en ti, quiero tener fe en ti. Ayúdame con mi incredulidad. Y Jesús le dijo, mira, eso es suficiente. Y sanó a su hijo. Eso se nos relata en la Biblia. Lo que yo te pregunto es, ¿tú quisieras dar este paso? Es un paso de fe. Si tú oras, debes tener fe. Debes creer que Dios es capaz de amarte y te ama y quiere ayudarte. Quiere cubrir tus necesidades, pero debes confiar en Él. Y si estás siendo incrédulo de esto, yo te invito a que des este paso y le digas, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Quiero confiar en ti para todas las cosas. ¿Darás este paso? ¿Lo harás? Yo espero que sí. Yo escribí una oración allí. Yo puse mis palabras allí, pero pueden ser tus propias palabras. Allí está esta oración. Si esta oración está de acuerdo con tu corazón, puedes leerla. Si tú deseas conectarte con Dios, que realmente es la cosa más importante en la vida, te invito a que sigas esta oración y la digas junto conmigo. Y hazlo, díselo a Dios en oración. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice allí, está esta parte donde dice Dios, tú lo tienes allí en tu hoja. Dice así, mis hermanos, Dios, tengo que admitir que la mayor parte del tiempo me siento muy desconectado de ti. De hecho, a menudo me olvido por completo de ti y estoy apresurado a través de mi rutina diaria. Pero quiero que eso cambie a partir de hoy. Estoy cansado de orar de manera insincera y rutinaria, utilizando fórmulas repetidas y expresiones gastadas. Ayúdame a recordar que la oración es simplemente una conversación contigo. Quiero tener una relación íntima contigo. Me doy cuenta de que nunca podría merecer o ganar esto, pero es solo una cuestión de tu don gratuito, de la gracia por medio de Jesús. Así que, gracias Jesucristo por hacer esto posible. Admito que a menudo he considerado la oración como un deber y no un privilegio. Ayúdame a tener tiempo durante esta semana para estar quieto y concentrado en ti. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, toma esta congregación en tus benditas manos. Te pido que tomes a cada uno de mis hermanos. Permítanos estar en oración de manera continua. Te lo pido en Cristo Jesús. Ayúdanos en ello, mi Señor. Si mis hermanos están decidiendo pasar tiempo en oración contigo, dejar de lado algunas otras cosas, hacer un tiempo en su agenda, en su vida diaria, te lo agradezco, mi Señor. Y te pido que tú les ayudes. Permítenos orar más y más. Permítenos tener más tiempo para orar. Dedicar más tiempo a estar en contacto contigo, mi Señor. Padre, concédenos esto, que este lugar sea una casa de oración. Permítenos, Señor, que todos los que están aquí, Señor, comiencen a orar desde ya. Concede esto.
Mira que te lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Tú puedes mover mentes y corazones. Y puedes hacerlo a través de tu Santo Espíritu. Tú puedes mover mentes y corazones, mi Señor, para que te busquen más y más. Por favor, mi Señor, te pido en Cristo Jesús que, Padre Celestial, haya aquí mentes y corazones dispuestos a buscarte diariamente y hacer un compromiso contigo de buscarte, mi Señor. Gracias porque nos dejas entender que la oración no es un deber, sino es un gran privilegio que tenemos todos nosotros. Es el privilegio de encontrarnos contigo, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado. Te alabo y te bendigo por ello, mi Señor, y te pido una bendición muy especial para mis hermanos que están pasando una situación difícil. Te pido que tú les guardes y les cuides. Te pido, Padre Celestial, que tú tomes sus corazones y mentes y las llenes de tu paz. Te pido, Padre Celestial, Señor, que donde hay preocupación, tú pongas tranquilidad. Que donde haya ansiedad, mi Señor, tú pongas tu reposo. Mi Señor, algunos de mis hermanos están pasando por circunstancias penosas o difíciles y yo te pido, pues, que tú les ayudes. Fortaléceles, guárdales, cuídales, mi Señor. Que tu presencia les acompañe, Padre. Gracias, gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado toda la honra y toda la gloria, en el cielo y en la tierra, y en todo lugar. A ti, Señor. Gracias. Amén.